Gloria a Dios, qué bendición poder estar una vez más al aire. Vive Jesús, bendiciones para todos los amados hermanos, amigos. Pidiéndoles disculpas que el día de ayer hemos tenido problemas con el internet y bueno, pero estamos hoy aquí con la ayuda del Señor. Hoy quiero meditar la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Voy a leer otra vez el versículo bíblico. Versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Hoy vamos a empezar un tema, despertando del sueño espiritual. Despertando del sueño. Hace unos años atrás, yo creo que en el tiempo en que yo me convertí, aproximadamente 23, 24 años atrás, el Evangelio tenía una esencia, tenía una forma diferente. Usted llegaba a las congregaciones y usted encontraba allí a 2, a 3, a 5, a 7, o a uno solo. Lo encontraba usted orando, ayunando, buscando su presencia. Desde unos años para atrás, ya casi ni en las convocaciones, en las convocatorias de los pastores, la gente se ve en las congregaciones. Y si van, llegan una horita o 2 horitas y se van. Y cuando se dicen ayunos, cuando se convocan a ayunos, la gente llega a las 10, llega a las 11 y a las 12 ya se terminó el ayuno. Yo digo que para mí eso no es ayuno. Porque los ayunos que yo conocí cuando yo me convertí, los ayunos empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6, 7 de la noche. Esos fueron los ayunos que yo conocí y eso era orando, intercediendo. No como los cultos de ayuno de que se ven en las congregaciones. Se ora 15 minuticos, luego se canta, luego es un culto más, predicación de la palabra y una oración y hasta luego. Chao, te veo. Eso no es ayuno. Es un culto más. Digamos, esa esencia, la iglesia, de lo que es una iglesia despierta, de lo que es una iglesia avivada en el fuego del Espíritu Santo, eso se ha acabado. Hay un mal dentro de todo el mundo, que muy poquitas son las congregaciones que han escapado, que digamos están libres. Y si les ha tocado, hay ya cantidades de hermanos dentro de esas mismas congregaciones que han caído en un dormitar espiritual, aunque no todos, muchos están despiertos, buscan de Dios, se ora, se clama.
Y yo en estas enseñanzas atrás he venido diciendo de que pobrecitos los que estaban acostumbrados a tener oraciones era en cadenas de oración, oraciones era en los cultos, pero en sus casas nunca oraban, solo se alimentaban de lo que podían encontrar en la iglesia y como ya se acabaron los cultos, esos pobrecitos hoy están sufriendo de una manera impresionante porque se les acabó el grupo y no se sabe hasta cuándo. Y se morir espiritualmente porque no, se acostumbró fue a las oraciones de grupo, se acostumbró a las oraciones de ayuno, a los clamores, y eso ahí todo el mundo es cristiano. Pero ahora sí es donde Dios nos metió a las casas para saber quién es el que verdaderamente busca a Dios en intimidad con Él. Entonces, el título es Despertando del dormitar espiritual. ¿Qué ha pasado? Hemos leído en el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No está hablando el apóstol Pablo que nos caigamos, sino que nos deslicemos. Y una deslizada es diferente. Aleluya. Entonces, deslizar es una cosa y caer es otra. Nosotros podemos estar caminando un camino y nos deslizamos y seguimos. Pero otros van en el camino y se caen. Y es más visto, se ve más la persona que se cae que el que se desliza. Es más, si hay un poco de gente por ahí, se burlan, se ríen del que se cae, pero del que se desliza, no, lo tienen como nada. Pues aquí el apóstol Pablo nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué pasa? Últimamente ha venido el creyente deslizándose lentamente, dejando aquellas buenas costumbres de oración, aquellas buenas costumbres de intercesión, aquellas buenas costumbres de servir a Dios. No se ha caído, ese cristiano no está caído, pero sí ha venido dejando de orar, ha venido dejando de ayunar, ha venido dejando el predicar su palabra, el interceder, el guardarse para Dios, y lentamente va uno dejando ciertas cosas. Y no crea, hermano, que me estás escuchando y amigo, nadie cae de un día para otro. Viene primero un desliz, como por ahí varias gente que dice un dicho en el mundo, tuve un desliz con Julano, con Sutano, pero no pasó nada. Claro que sí pasó. Claro que sí hay problemas. Sí hay problemas. Entonces, la iglesia hoy ha venido decayendo en un sueño espiritual donde Satanás, el diablo, dice en el libro de Mateo, vive el Señor, Mateo capítulo 13, si están conmigo ahí pueden buscar ustedes la palabra del Señor en Mateo capítulo 13 acerca de las parábolas. Versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién lo vio? Nadie lo vio. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buenas semillas en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Alabado sea Jesús. Miren lo tremendo. Dice que mientras dormían, vino el enemigo y sembró. Y sembró y se fue. Cuando se vinieron a dar cuenta de que ya había algo sembrado que no era lo bueno, sino que había algo malo también ahí. ¿Cuándo? No al principio. Si no se dieron cuenta cuando ya dio fruto. Cuando los segadores vieron de que había un fruto, porque ciertamente la cizaña es idéntica al trigo. Es una mata, la hoja igual, el tallo igual, la semilla igual, pero cuando echa el fruto no es como el trigo. El trigo se acuesta y la cizaña queda paradita. Se inclina el trigo y la cizaña queda erguida hacia arriba. Y entonces dice que los segadores se dieron cuenta cuando floreó, ¿cuánto tiempo demora una mata en nacer? Ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo hasta que ya da el fruto. Eso se habría de investigar, cuánto tiempo demora el trigo en echar el fruto. Así que el enemigo es sutil. El enemigo engaña al ser humano, nos engaña a nosotros los seres humanos y de esto no se escapa nadie. Usted sabe, mi hermano, de la cantidad de cristianos que hoy están dormidos espirituales. Y cuando hablo de cristianos no solamente hablamos de las ovejas, hablamos de líderes. Líderes, porque esto nos visita, te visita a ti, oveja, te visita a mí. Es más, la visitación de la dormidera, de la pesadez, de la frialdad, visita más al pastor, al líder, al servidor, que ni aún a ustedes como ovejas. Porque a ustedes como ovejas el enemigo dice, bueno, yo no hago tanto daño con dormitar a fulano de tal, pero voy a tocar al pastor, voy a tocar al líder, porque dormeciéndolo a él, la iglesia toda va a caer en el dormitar espiritual. Por eso nosotros, los pastores, los líderes servidores de Dios, somos los más atacados. Y el apóstol Pablo dijo, quiero que escuchen con más diligencia, que se esmeren con más diligencia, poniendo en práctica lo que escuchamos, lo que oímos, no sea que nos deslicemos. Fácilmente el hombre va cayendo en un desliz espiritual, pero no se ve la catombe, no se ve, desde el principio no se ve. Al pasar el tiempo, cuando ya el enemigo lo tiene endormecido, lo tiene entretenido, que ya sus oraciones ya apurados son. Mire, y una de las evidencias de un cristiano que está en la dormidera es que ya sus oraciones solamente son para él. ¿Cómo así? Que su fe no le alcanza para orar por otros.
Sus oraciones solamente llegan y le dicen, Señor, yo reconozco que estoy mal. Y todas las oraciones que hace ese cristiano, esa cristiana, siempre llega a reconocer su condición de que está mal, que necesita levantar, que necesita más de Dios, que necesita orar más, que necesita buscarle más, pero no sale de ahí. Así pasa un día, pasa 2 días, pasa un año, pasan 2 años y después puede salir de ese proceso de frialdad, pero cuando pasan ya los días, otra vez cae en lo mismo, que ya sus oraciones solo es, Señor, tu sangre me perdona, perdóneme, no soy el más apto para estar sirviendo como un líder. ¿Y cuántos servidores de Dios no predican sin haber orado? Que sus oraciones solo fueron, Señor, perdóname, sé que no estoy tan lleno, sé que no estoy tan ungido, pero Señor, aquí estoy y ayúdame, yo sé que te necesito. Y así nos paramos en los púlpitos a llevar una enseñanza y quizás la enseñanza no fuimos a la palabra de Dios, sino que la buscamos en poco de agenda, en los pocos mensajes que tenemos, o otros se meten en YouTube, otros lo buscan en las prédicas de otros y salen y predican, pero es una palabra muerta que cómo se va a despertar un pueblo que la oye cuando el primer muerto es el que la está llevando. Y hermano, y Jesucristo se acerca. Cristo viene pronto, está a las puertas, está el Señor. ¿Y qué de usted y qué de mí si estamos dormidos espirituales? Alabanzas al Señor. Mire, y es tan tremendo que el dormido no siente, o si siente, sigue durmiendo. Yo conozco buenas para dormir, que llega uno y los despierta. Alabado sea Jesús. Y abren los ojos y miran quién fue el que lo despertó y después otra vez cierran los ojos y siguen dormidos. Así está el cristiano de hoy. Vive Jesús. Llegamos a cada prédica, usted abre el internet, abre el YouTube. Cuando íbamos a las iglesias, escuchábamos el mensaje. La palabra nos despertaba en el mismo instante, pero cuando llegamos a la casa a dormir otra vez espiritual porque no ponemos en práctica lo que aprendimos. Cae en un estado difícil de salir de ahí, en un estancamiento, en un doble ánimo que a veces sí, que a veces no. Y esa es la condición hoy de la iglesia a nivel casi a nivel de todo el mundo o a nivel de toda congregación. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendría el dormitar espiritual. Eso lo dice en el libro de Mateo capítulo 25. Si usted tiene allá Biblia, léalo conmigo. 25. Dice versículo 1. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibirle al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué hicieron todas? Se durmieron, cabecearon. Vive el Señor, aquí no se escapa nadie. Yo puedo decir y que ojalá hubiese alguien en el mundo que pueda decir, no, a mí no me ha visitado el desánimo, no me ha visitado la pesadez, no me ha visitado. Pero cuando uno está en ese primer amor, si el primer amor no se deja apagar, ciertamente no visita el dormitar o la pesadez o la frialdad espiritual o la tibieza espiritual. Pero el amor, ese primer amor se acaba. Es más, que hoy el cristiano de este último tiempo ya no
experimenta lo que es ese primer amor que Dios derrama en el corazón de un creyente cuando le conocemos. Padre, eso es tremendo. Y yo creo que me están escuchando muchas personas que se identifican cuando usted conoció a Dios, cuando Dios te salió al encuentro, hermano, usted hacía y deshacía. Digamos, a usted no lo trancaba nadie de ir a buscar a Dios, a usted no lo trancaba nadie de orar en las noches, de orar en las madrugadas, de estudiar la Biblia. Hoy el cristiano no estudia la Biblia. Gloria a Dios por los que lo hacen, que tienen un hábito de estudiar la palabra, que tienen un hábito de orar todos los días, porque de nada sirve usted o yo orar un día y al día siguiente no, al tercer día sí, al otro día no. Esos son foquitos diciembrinos que el día que Cristo venga te puede encontrar apagado. Por eso es necesario despertar de ese sueño espiritual antes que sea demasiado tarde, porque la trompeta está que suena y solo los despiertos, los del fuego del Espíritu Santo, esos serán los que oirán la voz y se irán y se encontrarán con el Señor. Los demás se quedarán. Y aquí, Padre eterno, aquí en este estado ha caído el mundo y todo el Raimundo y todo el mundo. Repito, hay hombres de Dios que están en el fuego del Espíritu Santo y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero no todo el mundo está así. La condición de la iglesia en general, eso tiene que dolernos a nosotros, toda la iglesia del Señor, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Me he estado escuchando un varón de Dios que anda por todo el mundo, pero que también ha estado yendo mucho para el lado de África. Y él dice que en los lados de África hay un avivamiento tan poderoso que la mayoría, casi la mayoría de gente que Dios está usando son gente analfabeta, gente que no sabe nada, pero hay muertos resucitados, hay, mejor dicho, de toda clase de milagros y sanidades y maravillas del poder de Dios. Hay lugares donde todavía se ve eso, porque se busca. Hay una iglesia que se llama La Squad en África, en el sur de Sudáfrica, que allí los milagros son tremendos, que si llegan 1,000, 2,000 personas en sillas de ruedas, todos son levantados de las sillas de ruedas. Pero son hombres sencillos. Es unos hombres que se nota la sencillez, que paran, ellos dicen que para Dios estarlos usando, ellos tienen un promedio de más o menos de entre 8 o 10 horas de oración todos los días. ¿Cuántas horas oramos? Ora usted y oro yo. ¿Cuántas horas diario? Por eso en Colombia no se mueve nada. Por eso en estos países de Latinoamérica no se mueve el poder de Dios, y hay que esperar que venga un predicador de por allá afuera para que se vea el mover del Espíritu Santo. Las iglesias donde se movía el bautismo en el Espíritu Santo ya poco se ve. Da dolor ir a congregaciones que decimos de sana doctrina, donde hermanos son unas, hasta para aplaudir es así. Los pies los tienen enterrados, no sé con qué clase de pegantes sobre el piso, que no se ven. Cuando los ve uno de rodillas, los ves todos dormidos, el poco reguero de saliva en la silla cuando se ponen de rodillas. ¿Por qué? Porque no hay unción del Espíritu Santo. Hay una mortandad, hay una muerte espiritual impresionante que ya no se ve en bautismo del Espíritu Santo. No se ven gente danzar por el poder. Y los que lo hacen a veces lo hacen en la carne, porque ya se acostumbraron a danzar y a dar vueltas. Pero ¿será que el Espíritu Santo de verdad los está tocando? Porque ciertamente el poder de Dios es tremendo. Cuando el Espíritu se manifiesta en una iglesia, hermano, hay bautismos, hay danzas, hay gloria de Dios. Yo fui levantado en una iglesia donde los cultos empezaban a las 8 de la mañana y terminaban 7, 8 de la noche. El mover del poder de Dios.
Eso es la gloria de Dios. Pero esos culticos, Dios mío, y donde la gente dice, no, yo soy cristiano. Y hermano, ¿y a dónde asiste? No, yo asisto a tal lugar, asisto a la otra, pero uno les mira la condición, es una condición padre. Y yo me puse un día, yo iba en mi carro caminando las calles y el culto había empezado a las 8 de la mañana y se terminaba a las 10. Y yo me encontré ese hermano que le estoy comentando, que me dijo, no, yo me congrego allá y esa es la gloria de Dios. Y cuando yo voy pasando por la calle esa, yo veo que él va llegando y eran las 9:15. Mientras parqueó su carro en su parqueadero, entró, ya eran las 9:30 y a las 10 se terminaba el culto. Y yo me quedé en la esquina tomándome una gaseosa y yo dije, lo voy a ver que ahorita sale y se va para la casa. Y a las 10 salió, cogió su carro y se fue para su casa. Y en esa semana me lo encontré y le dije, hermano, ¿y cómo estuvo la escuela dominical? La gloria de Dios. Aleluya, eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Y entre semana no van ni se congregan, ni oran en la casa. ¿A qué Cristo estamos esperando? Hay una muerte espiritual, mi hermano, que no nos equivoquemos, porque Cristo viene pronto y en esa condición bárbara, en esa condición no, es una condición que le desagrada a Dios según Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, de la última iglesia, que el peor de los desagrados a Dios es esto. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, si usted se encuentra en ese estado de tibieza, sacudámonos, porque mañana puede ser tarde. A Dios no le agrada la tibieza. A Dios no le agrada. Tenemos que ser calientes o definitivamente ya no hay solución. Porque los tibios los vomitará de su boca, y cuando dice que los vomitará es que la gente se engañará durante mucho tiempo buscando y diciendo, no, es que yo soy de allí, es que yo soy de acá, yo soy de este lado, yo soy del otro. Pero el día que vayamos a encontrarnos con el Señor, seremos devueltos, seremos vomitados, seremos rechazados. ¿De qué sirvió tanto tiempo escondiéndonos o diciendo que yo era de tal iglesia, que mi pastor era tal pastor, cuando definitivamente el tiempo lo estabas desperdiciando, engañándose uno mismo, porque uno no engaña a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Y entonces esa es la clase de la iglesia que le gusta a la gente, una iglesia tibia, una iglesia donde no hay compromiso, donde no me comprometo a orar, donde no me comprometo a llegar a todos los cultos, donde no me comprometo a servir a Dios allí, a servir a Dios acá, a ponerme a disposición del pastor. Nada de eso. Solo la gente de hoy le gusta es tibios. Esa clase de tibieza, de cristiano tibio sin compromiso, de cristiano tibio sin el fuego de Dios para servir, todo lo hace porque le toca, todo lo hace para que lo vean. Eso es señal de ser tibio. No, porque yo no voy, porque qué tal que diga el pastor. No, porque yo no ofrendo, porque qué tal que el pastor diga que yo no estoy ofrendando ni diezmando. Eso es tibieza. No, que yo no voy a la iglesia porque me van a echar de menos. Eso es tibieza. Y si viene Cristo, te vas a perder. Parémonos en el camino. El apóstol Pablo dijo, no sea que nos estemos deslizando sin darnos cuenta. Y cuando
del caminar en el Señor, entonces ya será demasiado tarde, porque podemos ir deslizándonos, podemos llegar hasta el final del camino. Tú encuentras un camino bastante liso, hay liso, tú, pero aquí en el Señor, ¿qué pasa? Ya hay requisitos, ya hay la forma en que tenemos que llegar al final, perseverando en el fuego, perseverando en la oración, orando en todo tiempo, orando sin cesar, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, hay una cantidad de cosas sirviendo a Dios. ¿Qué de usted y qué de mí si no nos ponemos las pilas? Jesucristo viene. ¿Y qué de usted y qué de mí? Por eso aquí no vale nombre. Aquí no cuesta el tiempo que usted lleve en el evangelio o que yo sea pastor. Ay, porque yo soy pastor. Mentiras del diablo. Al contrario, el apóstol Pablo dice en el libro, y con esto termino, en 1 Corintios 9, dice, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Ese era el miedo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía claro, que él siendo heraldo, que otro sí vea las noticias, que otro sepa todo lo que está aconteciendo y que otro sí, que otro sí, y que él venga a ser eliminado al final. ¿Usted sabe lo que es eso? Vive el Señor. Entonces es necesario de orar. Necesitamos orar. Necesitamos acudirnos. Hay que tener una intimidad con Dios. Ese estado no se va de otra forma sino buscando a Dios, buscándolo. Eso no se va de solo escuchar prédica y de escuchar prédica. De nada te sirve usted escucharse todo el día 20,000 prédicas y escuchar alabanza todo el día. Sí, eso te ayuda, pero si no tenemos una oración, un encuentro personal con Dios, difícil. Alabado sea Jesús. La salvación es algo real. Con la ayuda del Señor seguiremos. Les estaré avisando qué día, porque como el internet a veces no sirve, pero seguiremos este tema con la ayuda del Señor. Yo te invito que si usted se identifica con este mensaje, podemos orar y ponernos en las manos de Dios y proponer en nuestro corazón querer salir de esa condición de espiritual, y no solamente querer, sino buscar entrar en esa oración. Sienta a Dios o no lo sienta, entra en una hora de oración, y si no lo siente, quédese ahí de rodillas hasta que sientas la presencia de Dios, y ahí Dios nos estará ministrando y empecemos a tener hábitos de oración. No te acuestes a dormir sin Dios. No nos acostemos a dormir, a pasar un día si usted no llenó el hábito, el tiempo de oración que quieres poner como un hábito para mantenerse en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo presento a todos los que nos están viendo, a los que verán este video, Señor, a los que se identifican con esta clase de mensaje, con esta condición espiritual, que la presencia de tu Espíritu Santo los saque de ahí, que el poder del Espíritu Santo queme las cadenas, se cortan los yugos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Que usted, Señor, levante, porque tú has prometido levantar hombres, Dios mío, en este último tiempo, donde su presencia fluya de una manera gloriosa, dándoles experiencias, mostrándoles su condición. Padre, que sea
la gloria de Dios, Señor, bendícelos, visítalos, toma control allí de sus hogares. Señor, reprendemos todo lo que se quiera, oh Dios mío, interponer en los hogares de los hermanos que escuchan, en la vida espiritual de los hermanos, para la gloria de Jesucristo. Señor, quema, corta las cadenas, se cae ese estancamiento, se desbarata en el poderoso nombre de Jesús. Y yo declaro, Dios mío, que este pueblo es libre y que la unción del Espíritu Santo está, Señor, para que los llene, les inunde de su gloria para seguir buscando su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, y usted bendíceles y levánteles y sane a todos los que están enfermos, y llámese como se llame la enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos sin poder y los declaramos libres para la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.